Chines Palacios abandonó Top Chef VIP de una forma que la producción enterró bajo eufemismos diseñados para que nunca hicieras las preguntas correctas. No fue una eliminación, no fue una decisión voluntaria, fue una crisis que el programa decidió administrar en silencio mientras tú veías otra cosa completamente distinta en pantalla. Y lo más demoledor de todo esto no es que haya pasado, sino que había personas dentro de ese set que lo sabían desde mucho antes de que las cámaras lo captaran, que lo sabían y eligieron no decirlo, que lo sabían y siguieron grabando como si nada estuviera ocurriendo fuera de cuadro. Lo que ocurrió detrás de esas puertas de producción es exactamente el tipo de historia que los canales oficiales entierran en avances vagos y comunicados de prensa diseñados para no decir absolutamente nada concreto. Porque la realidad de lo que le pasó a Chines duele más, incomoda más y expone más que cualquier eliminación rutinaria de este reality de cocina. Y si ya estás sintiendo que algo en la versión oficial no encaja, que hay huecos demasiado grandes en la narrativa que te vendieron, que hay silencios donde debería haber respuestas claras y directas, comenta aquí abajo lo que piensas, porque lo que te vamos a contar ahora mismo hace que todo lo que viste en pantalla cobre un significado completamente distinto y mucho más perturbador del que tú imaginabas cuando encendiste este programa por primera vez esta temporada. Chines salió del set quejándose de dolor en el pecho, la mano inflamada. Las cámaras captaron su cara y el reality lo presentó envuelto en la estética del misterio médico, como si fuera un giro dramático más dentro del formato, como si fuera un elemento narrativo calculado y no una emergencia real con consecuencias físicas reales para una persona real. Pero hay algo más debajo de esa narrativa ordenada que la producción construyó para ti con mucho cuidado, algo que confirma por qué esta salida nunca fue como las 2 eliminaciones anteriores de esta temporada, y por qué el grupo Mostaza, que acababa de coronarse ganando la inmunidad junto a Kelly, se quedó mirando un hueco en esa cocina que absolutamente nadie esperaba tener que llenar tan pronto. Ni ellos, ni los otros competidores, ni aparentemente la propia producción que ahora tenía un problema real entre manos y muy poco tiempo para decidir cómo gestionarlo frente a la audiencia. Lo que viene a continuación va a reencuadrar todo lo que creías saber sobre esta temporada desde el principio. Prepárate, porque esto apenas comienza. Lo que realmente necesitas entender antes de que lleguemos al momento más fuerte de esta historia es el contexto exacto en el que Chines cayó. Porque sin ese contexto la salida parece un accidente aislado, cuando en realidad es el resultado visible de una cadena de decisiones y circunstancias que empezaron mucho antes de que ella pisara ese set por primera vez, mucho antes de que las cámaras encendieran, mucho antes de que el público supiera siquiera que ella iba a participar en esta edición. Hay detalles que el avance oficial del capítulo 12 no mostró, pistas que están ahí si sabes exactamente dónde buscar, y una secuencia de hechos que conecta la salida del set con una decisión médica que ahora mismo tiene a todos los seguidores del programa preguntándose cuánto sabía la producción y desde cuándo lo sabía con certeza absoluta. Hay participantes visiblemente sorprendidos en pantalla. Hay expresiones que no encajan con el tono de una eliminación rutinaria de un reality de cocina de alta competición. Y lo más inquietante de todo, el detalle que más debería hacerte pensar esta noche, es que ninguno de los sentenciados oficiales de esta semana era el que terminó yéndose del programa. Ninguno. Eso cambia todo el tablero de esta competencia de maneras que apenas estamos empezando a medir. Si crees que la explicación que te dio el reality es todo lo que hay detrás de la salida de Chines, comenta lo que piensas, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu lectura de esta historia. Vamos por partes, porque esta historia tiene capas y cada capa es más incómoda que la anterior. Y el programa contó deliberadamente con que la mayoría del público no fuera a buscar más allá de lo que les pusieron delante en la pantalla. En el capítulo 11, el grupo Mostaza se coronó como el bloque más sólido y más cohesionado de la semana. Kaylee, Lupillo Rivera, Carlos Ferro, Gaby Burgues y la propia Chines Palacios
Ganaron las cucharitas de inmunidad, que en este formato representan el mayor activo que un participante puede tener dentro de la competencia. Eso significaba que los 5 estaban a salvo de forma oficial, blindados ante cualquier eliminación. Ninguno de ellos podía ser señalado en la sentencia de esa noche, bajo ninguna circunstancia reglamentaria establecida por las propias reglas del programa. La producción tenía a sus candidatos a la eliminación en otra cancha completamente distinta, y el guión narrativo de la semana parecía escrito con suficiente anticipación para no generar ningún tipo de sorpresa que descolocara los planes de grabación ya establecidos. Pero Chines nunca llegó a cocinar con ese escudo completamente activado, porque su cuerpo dijo basta antes de que el episodio llegara al punto en que esa protección iba a tener algún valor real dentro del juego. El dolor en el pecho no esperó el momento conveniente. La inflamación en la mano no consultó los tiempos de grabación. Y lo que vino a continuación es exactamente lo que convierte esta situación en algo que va mucho más allá de una baja médica de rutina. Cuando alguien investiga con acceso a fuentes directas lo que realmente le ocurrió a Chines Palacios, la respuesta médica concreta apunta a algo que la producción de Top Chef VIP claramente no tiene ninguna intención de nombrar con todas sus letras dentro del programa ni en ningún comunicado oficial derivado de él. Se habla de una intervención previa. Una operación estética que, sometida a la presión física sostenida y al estrés extremo que genera una competencia de alta cocina grabada en condiciones de agotamiento deliberado, comenzó a generar complicaciones que no eran manejables con reposo de una sola noche, ni con los recursos médicos de guardia que tiene cualquier producción de este tipo en el set durante las grabaciones. El tipo de complicación que los médicos atienden con urgencia real y con protocolos de seguimiento estrictos. El tipo de situación que después de la atención inmediata requiere entre 1 y 2 semanas completas fuera de cualquier actividad física de intensidad media o alta sin excepción posible. Ahora observa los tiempos del programa con ese dato en mente. Eliminaciones 2 veces por semana, el lunes y el jueves dependiendo del ritmo de grabación de cada semana específica del calendario de emisión. 2 semanas de recuperación obligatoria significan saltarse entre 4 y 5 capítulos completos del programa. Y eso, en un reality que ya lleva 3 semanas en emisión y está acelerando su ritmo hacia la recta media de la competencia, equivale prácticamente a desaparecer de la narrativa de forma irreversible, aunque el reglamento oficial diga otra cosa diferente en el papel. Aquí está el dato que más incomoda de toda esta situación, y que más claramente expone la distancia entre lo que el programa dice que es, y lo que realmente funciona por dentro de sus paredes de producción. Chines tenía inmunidad ganada en campo, no regalada, no asignada por decisión editorial, sino conseguida en competición directa con su equipo durante esa semana de grabación. Tenía el escudo más valioso disponible en ese momento de la temporada. Bajo cualquier lógica de competencia limpia y transparente, ella debería haber estado protegida no solo de la eliminación de esa semana, sino potencialmente de la siguiente también. Porque la inmunidad en formatos como Top Chef VIP históricamente viaja con el participante si razones de fuerza mayor impiden que la use en el momento en que fue ganada. Así ha funcionado este tipo de protección en ediciones anteriores del formato internacional. Si tienes la cucharita y hay causas de fuerza mayor que te impiden estar presente físicamente, el programa tiene la obligación narrativa y casi ética de respetar ese escudo hasta que pueda ser ejercido. Pero hay un límite real que ningún reglamento puede ignorar de forma indefinida sin que la estructura del programa se derrumbe por su propio peso. La producción puede absorber la ausencia de un participante durante un capítulo, quizás durante 2, con el manejo editorial adecuado. Una semana entera de grabación con una silla permanentemente vacía ya es difícil de sostener sin que el público empiece a hacer preguntas que incomodan profundamente a todos los que tomaron las decisiones que llevaron hasta aquí. Y 2 semanas es simplemente imposible de gestionar sin que la estructura del programa se resienta de manera visible, definitiva e irreversible.
Lo más llamativo del avance oficial del capítulo 12 es precisamente lo que ese avance no contiene en ninguno de sus segundos de duración. Ni una sola palabra sobre Chines. Ni una pista visual de su situación real dentro del set o fuera de él. Ni un fragmento de entrevista de alguno de sus compañeros reaccionando a su ausencia en el programa, o al hueco que su salida dejó en la dinámica interna del grupo Mostaza, que habían construido juntos durante semanas de convivencia y competición intensa. Los cocineros famosos aparecen en ese avance con caras de impacto genuino y de repulsión evidente, claramente ante un reto de proteína cruda que incluye animales enteros que los concursantes tienen que preparar desde cero, sin ningún tipo de facilidad adicional. Un tipo de reto que en otros formatos similares de alta exigencia ya ha generado abandonos espontáneos y negativas de participación de concursantes con convicciones personales profundas relacionadas con el veganismo o el vegetarianismo. Ese reto es completamente real y el drama que genera frente a las cámaras es igualmente real y completamente legítimo como contenido televisivo de entretenimiento. Pero funciona en este capítulo 12 como una cortina narrativa de extraordinaria efectividad editorial. Porque el golpe emocional verdadero del episodio no está en las expresiones de repulsión ante un animal sin filetear presentado sobre una tabla de trabajo en una cocina de competición profesional. Está en el espacio vacío que dejó Chines en ese set, un espacio que llegó sin preparación visible para nadie dentro del programa y que cambia el balance real de poder entre los participantes que quedan de maneras que todavía no se han terminado de medir. Y lo más perturbador de todo, está todavía por llegar en esta historia, y te garantizo que no te lo esperabas. Piénsalo desde la perspectiva concreta de los otros 4 miembros del grupo Mostaza que se quedaron en el set después de que Chines saliera de él. Kaylee, Lupillo Rivera, Carlos Ferro y Gaby Burgues construyeron su victoria de esa semana como un bloque unificado y coherente. Ganaron la inmunidad juntos, como equipo, en una competencia donde las alianzas tienen un peso estratégico que va mucho más allá del desempeño culinario individual medido en cada reto. Y ahora uno de los 5 pilares de ese grupo se va antes de que la victoria conjunta haya podido traducirse en ninguna ventaja real y tangible dentro del juego que todos estaban disputando con sus propias estrategias y sus propias apuestas personales. Eso genera un tipo específico de desestabilización emocional y estratégica que las cámaras van a capturar inevitablemente, aunque la producción después decida no darle tiempo de edición prominente en el montaje final del capítulo, porque otros elementos narrativos convienen más a la historia que están construyendo deliberadamente para la audiencia. Cada uno de esos 4 concursantes que permanecen sabe a un nivel muy físico y muy inmediato que lo que le pasó a Chines podría pasarle a cualquiera de ellos en cualquier grabación de las que siguen, en un formato donde el agotamiento físico acumulado no es un efecto secundario accidental del proceso de producción, sino un componente deliberado del diseño del programa desde sus bases fundacionales. La cocina de competición a ese nivel de exigencia sostenida no perdona el cansancio acumulado semana tras semana. Y la hipocresía estructural de presentar este reality ante el público como un espacio de superación personal y celebración del talento gastronómico, mientras se somete a los participantes a una presión física que literalmente termina en urgencias médicas, es una conversación que el programa nunca va a tener consigo mismo en pantalla. Hay algo más que hace que toda esta situación sea todavía más reveladora de cómo funciona realmente la maquinaria detrás de este tipo de producciones de entretenimiento de alto presupuesto y alta audiencia. El momento en que Chines comenzó a mostrar síntomas físicos visibles dentro del set no fue el primero en que alguien dentro de esa producción tuvo información relevante sobre su estado físico real. En cualquier producción de este nivel y esta escala operativa, los participantes pasan por revisiones médicas que forman parte del protocolo de admisión al programa antes de que comiencen las grabaciones, formularios de historial clínico completo y detallado, declaraciones sobre intervenciones recientes de cualquier tipo y cualquier magnitud, evaluaciones de aptitud física para soportar la carga específica del formato durante semanas de grabación consecutiva
sin pausas de recuperación adecuadas. Toda esa información existe en algún archivo de producción, guardada por alguien, accesible para alguien, revisada por alguien que tenía la responsabilidad de interpretarla correctamente y tomar las decisiones apropiadas a partir de ella. Y la pregunta que nadie dentro del programa tiene ningún interés real en responder públicamente en ningún espacio ni ningún formato es: ¿qué se hizo exactamente con esa información antes de que las cámaras empezaran a rodar el primer capítulo de esta temporada? Porque si la intervención estética era suficientemente reciente en el momento en que Chines comenzó a grabar, alguien dentro de la cadena de decisiones de producción tenía los elementos objetivos y documentados para evaluar si el riesgo era manejable dentro de las condiciones del formato. Eso es lo que la producción no quiere nombrar en ningún espacio público. Y todavía no te he contado lo más fuerte de todo, así que comenta ahora mismo lo que estás pensando, porque lo que falta por salir es lo que de verdad reencuadra toda la narrativa de esta temporada de una manera que la producción nunca calculó que iba a tener que gestionar frente a una audiencia con acceso a información real. Porque hay una pregunta que flota sobre toda esta situación como una nube que nadie en los canales oficiales se ha atrevido a empujar directamente hacia donde corresponde con honestidad y responsabilidad. ¿Cuánto sabía la producción de Top Chef VIP sobre el estado de salud real de Chines Palacios antes de que ella entrara a grabar el primer capítulo de esta temporada? Las operaciones estéticas con implantes, especialmente aquellas que involucran zonas corporales que generan tensión física bajo esfuerzo sostenido durante periodos prolongados, no son procedimientos que se realizan y se archivan en el olvido al día siguiente de la recuperación básica del postoperatorio inmediato. Tienen protocolos de seguimiento médico establecidos con precisión por los propios profesionales que realizan la intervención. Tienen periodos documentados de restricción de actividad física que cualquier cirujano competente comunica con absoluta claridad a sus pacientes antes, durante y después del procedimiento. Tienen señales de alerta físicas específicas y reconocibles que cualquier médico de guardia en un set de producción televisiva de este nivel debería haber identificado y evaluado durante el proceso de selección, evaluación médica y admisión de participantes antes de que comenzara la grabación del primer episodio de la temporada. Si Chines entró al programa con una intervención suficientemente reciente como para que la presión sostenida del formato generara complicaciones en la tercera semana de grabación, la pregunta sobre qué revisaron exactamente los médicos del reality antes de darle la luz verde para participar en estas condiciones es una pregunta completamente legítima, profundamente incómoda y perfectamente razonable para todos los que tomaron esa decisión en algún momento del proceso de producción previo al inicio de las grabaciones de esta edición. La tercera semana de esta temporada de Top Chef VIP llega con Caramelo ya eliminado desde las primeras grabaciones, con la divasa ya eliminada en la segunda semana, y ahora con Chines Palacios sumándose a esa lista de salidas por una razón que este programa nunca antes había tenido que gestionar de esta manera específica y con esta visibilidad pública tan incómoda. 3 eliminaciones en 3 semanas. La primera por desempeño culinario insuficiente frente a la competencia en condiciones objetivamente comparables para todos los participantes. La segunda por desempeño culinario insuficiente en el momento determinante del episodio. La tercera por una emergencia médica que tiene sus raíces en una decisión personal tomada por Chines mucho antes de que comenzaran las grabaciones de esta temporada. Una decisión sobre su propio cuerpo que debería haber estado protegida y evaluada correctamente por los protocolos médicos del programa y que en cambio terminó siendo el factor que determinó su salida prematura de una competencia en la que llegó con inmunidad vigente y ganada con esfuerzo real. El patrón de esta temporada ya no es simplemente quién cocina mejor bajo presión acumulada. Es quien llega física y emocionalmente intacto al final de cada semana de grabación, en un formato que no tiene ningún incentivo económico ni narrativo real para reducir la presión que ejerce sobre sus participantes semana tras semana hasta que alguien cede antes de lo previsto. Y eso dice algo muy concreto y muy incómodo sobre el diseño de este formato,
y sobre el precio real que pagan las personas que entran a él. Ahora llega el veredicto que esta historia ha estado construyendo desde el primer segundo. Chines Palacios sale de Top Chef VIP en el capítulo 12, emitido el lunes 24 de agosto, por complicaciones médicas directamente derivadas de una intervención estética previa que, bajo las condiciones de presión física extrema propias del formato, generó dolor en el pecho e inflamación visible en la mano que imposibilitaron su continuación en la competencia de cualquier manera posible. La información no proviene de filtraciones oficiales de la producción ni de comunicados diseñados para gestionar la narrativa pública del programa ante su audiencia. Proviene de fuentes con acceso directo a lo que ocurrió dentro del set durante esa grabación concreta y a lo que se dijo en los momentos posteriores al incidente entre las personas que estuvieron presentes. El programa contaba con una inmunidad que protegía a Chines en papel y que debería haber significado algo concreto y vinculante dentro de las reglas que el propio formato se había dado a sí mismo públicamente frente a todos sus participantes y su audiencia. Pero 2 semanas de recuperación médica obligatoria en un reality con eliminaciones 2 veces por semana hacen que esa protección se convierta en algo prácticamente irrelevante en términos operativos reales, independientemente de lo que diga el reglamento escrito. La salida es, a todos los efectos y sin ningún eufemismo que la suavice o la reencuadre en términos más cómodos para la producción, una eliminación forzada por razones de salud, en un formato que contribuyó activamente a que esas razones se materializaran de la manera en que se materializaron en ese set. Y si crees que la producción de Top Chef VIP tiene la obligación real de ser más transparente sobre las condiciones médicas de sus participantes, comenta lo que opinas, porque esta historia abre una conversación que va mucho más allá de quién gana o pierde un capítulo de un reality de cocina. Las consecuencias de lo que ocurrió el lunes 24 se sienten simultáneamente en múltiples direcciones que ningún análisis superficial de esta situación puede capturar con justicia ni con rigor real. Para los competidores que permanecen dentro del programa, la salida de Chines redistribuye el equilibrio interno del grupo Mostaza, de una forma que sus 4 miembros restantes van a tener que procesar mientras siguen cocinando, mientras siguen compitiendo, y mientras siguen gestionando la presión acumulada de un formato que no hace pausas emocionales para nadie, y que no tiene ningún mecanismo diseñado para absorber el impacto humano de perder a un compañero de equipo de esta manera tan abrupta e inesperada. Para el público que ha seguido esta temporada desde el principio con regularidad y con inversión emocional en los participantes que fueron eligiendo como favoritos, su salida genera una incertidumbre completamente legítima sobre cuántos participantes más podrían abandonar el programa por razones similares antes de que la competencia alcance su fase verdaderamente decisiva en las semanas que quedan por delante. El reality lleva apenas 3 semanas en emisión y ya ha absorbido 3 eliminaciones, una de las cuales no tuvo absolutamente nada que ver con el nivel culinario de la persona que se fue, ni con ninguna decisión del jurado, ni con ningún fallo de desempeño dentro de los retos diseñados por la producción para medir las capacidades de sus participantes. Lo que hace especialmente perturbador este caso desde el punto de vista de la narrativa que el programa construye deliberadamente para su audiencia, es el contraste brutal entre la imagen pública que Chines proyectaba dentro del concurso ante las cámaras y ante los espectadores que la seguían semana a semana, y la realidad física que su cuerpo estaba atravesando exactamente al mismo tiempo sin que nadie fuera del set lo supiera con certeza. Hacia afuera, hacia las cámaras y hacia la audiencia que sintonizaba el programa, una concursante activa, con inmunidad ganada en equipo, integrada en el grupo que en ese momento era el más fuerte de la competencia, con energía y con presencia en pantalla que generaba la percepción de alguien perfectamente funcional dentro de las exigencias del formato. Por dentro, simultáneamente, una situación médica que se estaba deteriorando progresivamente bajo la presión acumulada de semanas de grabación intensa sin margen de recuperación adecuada. Esa brecha entre lo que se muestra en pantalla con todos los recursos técnicos y narrativos de una producción profesional de alto presupuesto
Y lo que ocurre en paralelo fuera de cuadro sin que la audiencia tenga acceso a ello, es exactamente lo que los realities de este tipo gestionan con silencios editoriales cuidadosamente construidos y con cortes estratégicos que dirigen la atención del espectador hacia otro lugar en el momento preciso en que las preguntas incómodas podrían surgir naturalmente. La producción de Top Chef VIP decidió no dar ningún detalle concreto sobre lo ocurrido con Chines. Y esa decisión, que puede presentarse públicamente como un gesto de respeto genuino hacia la privacidad personal y médica de la participante afectada, puede leerse con igual legitimidad y con igual fundamento como una maniobra calculada para evitar exactamente las preguntas directas y difíciles sobre los protocolos médicos reales del programa y sobre las responsabilidades concretas que esos protocolos implican cuando fallan de manera tan visible y tan documentada frente a una audiencia que merecía más transparencia de la que recibió. La pregunta moral que este caso deposita sobre la mesa de todos los que consumen este tipo de entretenimiento de competición de forma regular es directa, es incómoda, y no tiene una respuesta fácil que deje a todo el mundo tranquilo y satisfecho con sus hábitos de consumo audiovisual. La pregunta es hasta qué punto un reality de alta exigencia física sostenida tiene la responsabilidad real, y no solo declarativa, no solo en papel y en comunicados de prensa, de filtrar a sus participantes no únicamente por talento mediático y por perfil de audiencia, sino también por su estado de salud genuino, incluyendo de forma explícita y detallada las intervenciones médicas o estéticas recientes que bajo determinadas condiciones de estrés físico acumulado podrían complicarse de maneras imprevisibles y potencialmente peligrosas para las personas que confían en que el programa va a cuidarlas mientras están dentro de su set. No es una pregunta retórica diseñada para generar indignación fácil en un público que ya está predispuesto a la crítica. Es una pregunta que la industria del entretenimiento de competición lleva años esquivando con comodidad, porque responderla de forma honesta implica admitir que el formato mismo, en su diseño más básico y más rentable para todos sus involucrados, es parte activa del problema que genera estas situaciones de forma repetida y predecible en cada temporada de cada programa de este tipo que se produce en cualquier parte del mundo. Chines Palacios tenía el escudo, tenía la inmunidad ganada con esfuerzo real dentro de esa cocina junto a sus compañeros de equipo, que ahora se quedan solos procesando lo que pasó. Tenía los votos de su grupo y la protección reglamentaria que ese programa le había prometido públicamente cuando ganaron esa semana. Y aún así se fue. Porque hay cosas que ninguna cucharita de ningún reality puede proteger cuando el propio formato que te la entrega ha sido diseñado desde sus cimientos para llevarte exactamente al límite físico de lo que tu cuerpo puede soportar semana tras semana sin descanso real. La producción lo sabía antes de que tú lo supieras, lo sabía desde antes de que comenzara a grabar. Y ahora tú también lo sabes. Y ya no puedes ver este programa de la misma manera en que lo veías antes de entrar a este espacio esta noche.